Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estoy muy feliz de poder compartir un tiempo especial a través de la televisión con ustedes. Soy el apóstol Jorge Márquez de la Iglesia Misión Vida para las Naciones y esto es Cartas Abiertas. La Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas, leídos por las personas. La gente nos lee a nosotros. La gente ve más en nosotros la vida que lo que hablamos. Es muy poco lo que hablamos, más es lo que mostramos a través de nuestra vida, y estoy muy feliz de poder presentarles en esta oportunidad a una artista cristiana, Lizzy Parra. Es nuestra carta abierta en esta oportunidad. Lizzy, muchas gracias por estar aquí. A usted, pastor. Es una bendición poder estar estos días con ustedes, ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en el campamento y en esta ocasión poder charlar un poquito con usted de lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida y esperando que esto pueda también bendecir, ¿verdad?, a aquellos que nos escuchan. Me olvidé decir que estamos aprovechando la visita de Lizzy Parra a nuestro campamento juvenil Veraca, el número 25 años haciendo este campamento. Y Lizzy es una de las artistas que más está creciendo, digamos, en el ambiente cristiano. Pero con ella vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de su testimonio. Ella nos va a abrir su corazón y nos va a mostrar cómo es que ha encaminado su vida, por qué se encaminó su vida. El tema esencial o principal acá es el propósito. Lizzy está cumpliendo su propósito o no está cumpliendo. ¿Hay muchos propósitos o hay un propósito en la vida? Comenzamos escuchándote, Lizzy. Yo pienso que es interesante comenzar con eso, porque la verdad es que algo que yo he estado meditando en estos días y hablando con amigos cercanos es que hay un propósito general para con cada uno de nosotros. Y a partir de ese propósito general, entonces Dios comienza a darnos encomiendas. El propósito general es que le conozcamos a Él, que nosotros le conozcamos a Él. Y yo pienso que eso es tan importante entenderlo, porque muchas veces, y más nosotros en el ministerio, a veces nos envolvemos tanto en llevar a otros a conocer a Dios, o en el propósito de Dios con otros, o Señor, las naciones, la gente, los jóvenes, los matrimonios, las mujeres, qué sé yo, lo que tú sientas que es tu sector de influencia o el sector de influencia que Dios te ha dado, que nos olvidamos que lo primero y que la base, aunque Él tiene el objetivo de darse a conocer a través de nosotros, es que nosotros le conozcamos a Él. Entonces, eso conocerle a Él es también conocer lo que Él tiene planeado para nosotros. Sin duda. Querer saber cuál es el propósito de mi vida sin conocerle a Él o conociéndole muy poco, no es suficiente. Así es. ¿No? Y Él debe de ser el propósito. El propósito debe ser Él, porque al fin y al cabo por Él todas las cosas fueron hechas y fueron hechas para Él. Entonces, es tan delicado esto. Yo pienso que ahora hay algo que me gusta mucho, hablando sobre si hay diferentes propósitos o un propósito, y me gusta mucho que este programa se llama Cartas Abiertas. Y me gusta mucho que yo recuerdo que un día estaba iniciando un mensaje, estaba preparando un mensaje y sobre este versículo que hablaba de que somos cartas leídas, ¿verdad? Y me gustaba mucho que leía que cada carta tiene un asunto diferente. O sea, si nosotros tenemos una carta que tiene un emisor y tiene un receptor y tiene un asunto y un contenido, ¿verdad? Y luego tenemos otra carta que tiene el mismo emisor, el mismo receptor y el mismo contenido. Eso no son dos cartas, eso es una carta y una fotocopia de una carta. Porque cada carta tiene un contenido diferente. Y es tan interesante eso porque la Biblia dice que cada uno de nosotros somos cartas, lo que quiere decir que cada uno de nosotros tenemos impresos una visión, un mensaje, una meta de Dios diferente para esta generación y para este mundo. Entonces, yo pienso que es tan importante saber eso porque nos ayuda a saber que, como dice
leía en un devocional en estos días, y me encantaría decir el nombre del escritor, pero no lo tengo a la mano. Decía, no fuimos hechos en serie, fuimos hechos en serio. Por eso cada uno de nosotros tiene un asunto, un propósito diferente, en el sentido de que aunque el propósito general es conocer a Dios, conocer a Cristo y darlo a conocer, cada uno tiene un asunto diferente dentro y un objetivo diferente, un mensaje diferente por el que Dios nos puso en esta generación. Ahora, desde muy chica vos tenías claras muchas cosas que tenías que hacer, y por lo que me estás diciendo, paralelamente tenías una búsqueda de Dios, ¿no? 100%. Es que yo pienso que ambas cosas van de la mano. Ajá. Porque hay mucha gente que quiere encontrar el propósito, pero quiere encontrar el propósito sentado. O quiere, bueno, no, estoy esperando que Dios me diga en qué puedo servir. Me encantaba cuando le escuchaba ayer hacer la historia de Marcos, cuando decía, Señor, ¿en qué puedo servirte? Porque la verdad es que hay muchas personas que están solamente sentados orando, esperando que Dios les dé una dirección sobre si van a ser unos salmistas, o si van a ser unos grandes predicadores, o si van a ser unos buenos pastores, y solo se sientan y esperan. Y la verdad es que en medio del servicio es el lugar donde nosotros recibimos muchas de las direcciones de Dios, en el sentido de cuando nosotros vamos al templo, pero hay algo que se necesita. Alguien que pueda abrir la puerta, alguien que pueda dar la bienvenida, alguien que pueda ayudar con los niños, porque hace falta nosotros poder activar nuestro servicio, nos va direccionando en el propósito. Ayer un muchacho que trabajó los últimos 20 días conmigo acá en Veraca, en la construcción de un templo, no de un templo, un lugar de hospedaje para las visitas, para vos. Me pidió un abrazo, y con lágrimas en los ojos me dice, estoy emocionado de lo que está pasando aquí. Y este muchacho estuvo cortando chapas, estuvo clavando clavos, estuvo haciendo hormigón armado durante todo ese tiempo, y me abrazó emocionado cuando vio lo que estaba pasando en la inauguración del campamento. Y le digo, mirá, para esto estuvimos trabajando, para esto estuvimos trabajando. Hay muchas tareas como abrir puertas, cerrar puertas, limpiar baños, que no parecieran tareas espirituales tan importantes. Claro. Sí. Y yo les recordé a las personas que trabajaron conmigo en la obra, que en la Biblia están escritos los nombres de las personas que edificaron los muros de Jerusalén en el tiempo de Nehemías, las familias, y no están los nombres de muchos otros que hicieron muchas cosas muy interesantes. A veces la Biblia dice, vino uno de tal parte, y no dice nada, pero los que edificaban piedras y puertas y estructuras de madera, ahí estaban los nombres escritos. Para Dios es importante lo que hacemos, ¿no? Siempre 100%. Y cuando lo hagamos dentro de su propósito. 100%. Mi abuelo decía algo que me gustaba mucho. Él decía, hay gente que siempre está preguntando, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me estás llamando a hacer? Y él siempre decía, mira, la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer. La mejor manera de tú saber si Dios te está llamando a hacer algo es hacerte dos preguntas. Uno, ¿quieres hacerlo? Porque Él pone el querer. Y la segunda cosa que puedes preguntarte es, ¿puedo hacerlo? Porque Él pone el hacer. Y Él siempre habla de que no hay ninguna coincidencia en nuestras vidas, sino que si nosotros tenemos el talento para hacer algo, sabiendo que toda buena dádiva viene de Él, y también tenemos el deseo de hacer algo, sabiendo que Él pone el querer, eso es una fuerte inclinación a saber que Dios nos está llamando a hacer algo. Entonces, justamente el hecho de que muchas personas estén buscando su propósito, deben de buscarlo o deben de mirar hacia qué cosas Dios les ha puesto en la mano. ¿Qué tienes en tu mano para hacer hoy? Es como Moisés. Moisés quería obedecer, pero Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Si quieres obedecer, en primer lugar, a ver, es tu mano. ¿Qué tienes que puedas usar? Bien, vamos a cerrar esta primera parte del programa
en la que le hemos hablado a gente que se supone que está en la iglesia, que quiere servir a Dios, y gente que conoce la Biblia, el Evangelio, pero vamos a ver qué le decimos en el próximo bloque a gente que no va a la iglesia, que no tiene una idea ni siquiera de quién es Dios, o que cree que Dios existe, pero cree que es algo etéreo, lejano, difícil de alcanzar. Así que en un instante estamos con ustedes. Bueno, continuamos con Lizzy Parra, una de nuestras invitadas especiales al Campamento Veraca 2023. Sabes que aún dentro del ambiente cristiano hay gente que predica, pero no ha descubierto o no ha entendido lo que Dios quiere de esas personas. Hay una encuesta que dice que más de 1.500 pastores abandonan su ministerio por mes, o no importa cuál sea, o por año, no sé. Pero hay mucha gente que no sabe para qué existe, que ha descubierto que lo que está haciendo no es lo que debiera, o que le parece que lo que está haciendo no sirve. Y esto se me hace que es peor para gente que nunca conoció a Dios y que nunca vino a la iglesia, que nunca ha tenido conciencia de que hemos sido creados por Dios y para Dios, como dijiste, ¿no? Así es. Sí, ¿Qué le podemos decir a la gente que está haciendo algo y está deprimida, por ejemplo? La depresión ha crecido muchísimo. Y luego de la pandemia, yo pienso que luego de la crisis... Falta de sentido, ¿no? Sí, yo pienso que luego de la crisis sirvió para que mucha gente parara el curso de lo que hacían y se diera cuenta que no era tan indispensable. O sea, estábamos tan absortos haciendo lo que hacíamos que no nos dimos cuenta de que solo estábamos en automático. Y como nos detuvieron el automático, eso comenzó quizás a hacer que mucha gente mirara adentro y dijera, es realmente trascendental lo que estoy haciendo. Hay mucha falta de sentido, pero también es un espacio vacío que el enemigo ha aprovechado, como usted mismo ha aclarado, quizás para traer algunas dudas en los ministerios, pero no solo en los ministerios, sino que hasta la tasa de suicidio ha aumentado luego de esto. Entonces, cuando tú miras hacia afuera, porque estamos hablando de la iglesia en el primer bloque, pero cuando miras hacia afuera, si eso está pasando dentro, ¿cuánto más lo va a pasar fuera? Porque la verdad es que, como dije anteriormente, el hombre fue hecho para Dios, y cuando tú utilizas una herramienta para lo que no fue hecho, obviamente luce inservible. Si yo utilizo una licuadora para, qué sé yo, para hornear un pavo, voy a pensar que la licuadora es inservible. Voy a decir, esta licuadora no sirve, pero no es que la licuadora no sirve, lo que pasa es que le estoy dando el uso equivocado. Muchas personas tienen falta de sentido en su vida, en lo que hacen. Muchas personas que quizás no le han conocido todavía a Él, no entienden quizás por qué están vivos, por qué ahora mismo están donde se encuentran, o por qué existen, porque le están dando a su vida el uso equivocado. Uno fue hecho, como dije en el primer lugar, para conocerlo a Él. Y cuando uno no ocupa su vida en conocerle, pareciera... Hay algo tan interesante que dice en Eclesiastés, y es que Salomón escribía y decía que todo en el mundo es vano, porque pareciera que el día se repite, pareciera que los ciclos se repiten, que el agua está en el mar, que sube al cielo, que vuelve y llueve, vuelve al mar, vuelve y es como todo un círculo que no termina. Y el hombre que no conoce a Dios, el hombre que vive su vida según sus propios designios, también repite constantemente lo mismo. Sintiera que la vida es un círculo de problemas y soluciones que no termina. Una solución lleva un problema y un problema una solución. Se siente girar en círculos, porque la única forma de avanzar es hacia la cruz. Entonces, por eso muy posiblemente hay gente que tiene logros, que tiene títulos, que tiene una buena posición financiera, que tiene la posición por la que siempre luchó, que tiene su familia en casa, la familia con la que soñaba, pero aún siente que hay cosas que no tienen sentido. Pasa con tantos artistas, pasa con, por ejemplo, en mi país, el muy famoso Juan Luis Guerra o Ricardo Montaner, que son
íconos de la música latina, los menciono por esto, pero ellos testifican que teniéndolo todo en casa, teniéndolo todo en sus carreras, teniéndolo todo por lo que ellos habían luchado y habían soñado, aún sentían que no tenía sentido lo que estaban haciendo. Y es porque el hombre sin Dios solamente corre en círculos. Y la única forma de realmente nosotros sentir plenitud es tomando de la plenitud que hay en Cristo Jesús. Qué interesante lo que estás diciendo. Y pensar que hay gente que ni siquiera sabe si es correcto el sexo que tiene. La Biblia dice que los que ignoraron a Dios y los que no le dieron gloria se envanecieron en sus propios razonamientos. Dice la Biblia, su necio corazón fue entenebrecido, y que pensando ser sabios se hicieron necios, y que se trastocó, se trastornó la razón de su existencia, y aún cambiaron el propósito de Dios, de la mujer, con cosas que van contra la naturaleza. Ignorar a Dios es ignorar el propósito de nuestra existencia. Ese es el tema. Y esto lo digo a cristianos como a no cristianos. Dios existe independientemente de lo que tú sientes, independientemente de lo que tú piensas. Dios cumplirá su propósito, porque Él no va a entregar el planeta Tierra a un diablo ni a un demonio, y tampoco le va a entregar el planeta Tierra al hombre, porque la Tierra la hizo para Él, y el ser humano fue creado para Él, y en Él encontramos el camino que debemos andar. Cada uno de nosotros es tan especial, tan único, que ni siquiera tenemos que competir unos con otros a ver quién es mejor, porque yo soy mejor para aquello a lo que fui creado, sí, y nadie será mejor que yo para eso. Nadie es mejor que yo siendo yo. Nadie es mejor que yo siendo yo. Qué frase célebre. Qué interesante. El fin del discurso que estamos teniendo, y se nos va el tiempo ya, se nos fue el tiempo, es busca a Dios. Amén. Busca a Dios. Amén. Dile a Dios que lo necesitas, ámalo. Es necesario para conocer el plan de Dios, amar a Dios. Amén. Porque el amor produce intimidad, y en la intimidad hay conocimiento. Si yo tengo intimidad con mi esposa, la conozco. Si ella tiene intimidad conmigo, ella me conoce. Yo no la conocía hasta que no aprendí a amarla y a conocerla. Y entonces con Dios es lo mismo. Dios le abre el corazón a aquel que le ama. Mi señora me abrió el corazón a mí cuando me amó. Yo le abrí mi corazón a ella cuando la amé. El amor produce intimidad, y la intimidad produce conocimiento de Dios. Te doy un minuto para que le des una palabra a nuestros oyentes. Nos quedó un minuto. Pienso que hay un versículo muy lindo que dice que Él conoce lo que viene desde el principio y anuncia desde la antigüedad lo que está por venir. Yo creo que uno tiene que confiar en esto para saber que en el mismo versículo Él afirma: mi propósito se cumplirá. Aquel que te ha impartido propósito, aquel que te ha dado dirección, aquel que te ha llenado de sueños, es mayor que lo que está por venir. Porque antes de lo que pudiera intervenir, antes del error o de la caída, antes de que tú vivieras quizás lo que viviste en tu pasado, ya Dios tenía un propósito para ti y lo había establecido. Por eso, sin importar la situación de crisis, de escasez, de enfermedad que puedas estar atravesando, lo que parezca que se obstaculiza entre tú y tu propósito, confía que es mayor al que tienes contigo. Deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga donde quiera que estés. No necesitas estar en Misión Vida, porque este programa va a muchos países y va a muchas ciudades. Lo que necesitas es conocer a Dios. Acércate a Él y háblale, porque Él tiene oídos, Él oye y Él contesta la oración.
Él no se esconde de aquel que le necesita, y mucho menos de aquel que está quebrantado, deprimido, triste. El que necesita a Dios encontrará a Dios.